Soy su amigo y abogado Gilberto Salgado, y es un gusto también esta tarde saludar a dos invitados muy especiales, grandes profesionistas que, pues bueno, nos hacen el honor de visitarnos. Primeramente, pues bueno, al maestro Pedro Martínez Bello, que nos un gustazo. ¿Cómo está, maestro? Gracias por la invitación. Un gustazo que nos puedas acompañar, maestro. Gracias. Que te vengas a dar una vuelta aquí a estas tierras sureñas de Guerrero. Gracias Bienvenido. a ustedes por la invitación, maestro. Estoy para servirles. Gracias, maestro. Y bueno, también a nuestro gran amigo jurista, el juez Engelbert Chavarría Pita, también, que nos acompaña esta tarde. Maestro Engelbert, pues. Maestro, muy buenas tardes, maestro Pedro. ¿Cómo le va? Un gusto compartir este foro con todos ustedes y gracias por la invitación. Si me permite, primeramente con el maestro Pedro Martínez, quien es penalista en el estado de Morelos y en varios estados de la República, y que, pues bueno, este tema lo maneja muy bien. Primeramente, explicar esta diferencia cuando es la prisión preventiva oficiosa y cuando es prisión preventiva justificada. ¿A qué deriva, maestro? Bueno, primero hay que agregar que la prisión preventiva oficiosa sin duda es violatoria de la presunción de inocencia, y por ello también lo es inconvencional, pues es violatoria de derechos humanos. Y México además ya fue sentenciado a expulsar la prisión preventiva oficiosa de su sistema jurídico, aunque en la práctica vicia a la Fiscalía porque la releva de su carga probatoria, daña además la independencia judicial porque desde el Poder Legislativo se le impone cómo resolver sin ningún tipo de razonamiento jurídico, además de que en resumidas cuentas puede llegar a ser un populismo penal del gobierno en turno. Entonces, por ahí habría que empezar, y me gustaría que el maestro Engelbert pudiera agregar más respecto del tema. Bien, maestro, bien. Como acertadamente lo menciona aquí el maestro Pedro Martínez Bello, por un lado tenemos en la Constitución, en el artículo 19, párrafo segundo, la medida cautelar de prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la diferencia en un inicio sobre estas dos vertientes? Bueno, la prisión preventiva justificada es la que solicita el Ministerio Público, pero precisamente como su nombre lo indica, tiene que justificar ante un juez de control con dato de prueba que el imputado es merecedor que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¿Qué implica esto? Pues que la persona que va a ser sometida a un proceso judicial enfrente dicho proceso, pero estando interno en el centro de reinserción social, obviamente justificando esa necesidad de la medida cautelar. En el segundo párrafo se indica la prisión preventiva oficiosa, y aquí viene la situación en donde ha generado mucha controversia. En un inicio, la prisión preventiva oficiosa se aplicó de manera automática sobre un catálogo de delitos, a manera de ejemplo, que son los que manejamos en el fuero común: homicidio, secuestro, violación, que son delitos de alto impacto, lo que antes se le denominaba como delitos graves. Hoy es alto impacto porque tiene un alto riesgo hacia la sociedad. Y ese tipo de delitos inicialmente se imponía la prisión preventiva justificada. ¿Qué significa? Que no había debate sobre ello. Únicamente el Ministerio Público solicitaba la imposición de esta medida cautelar y en automático se imponía la misma. Es pertinente precisar que la medida cautelar de prisión preventiva solamente el Ministerio Público es el único facultado para solicitarla, y quien la impone es el juez de control. Ahora, posteriormente, nuestro máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia, hizo una interpretación sobre cómo se debería de aplicar la prisión preventiva oficiosa, y la interpretación que se hizo fue que la oficiosidad no era en la medida de aplicar en automático, sino que el juez de control podía abrir debate de manera oficiosa para que tanto defensa, Ministerio Público y asesor jurídico pudieran entablar el debate y verificar si se ponía o no. Ese es en esas vertientes, a grosso modo, de la diferencia de una medida cautelar de la que estamos hablando.
Maestro, para nuestro público, desde la plataforma Julio Palacio Informa y todas aquellas que nos acompañan, nuestra mayoría de público, pues bueno, no son abogados y vamos a explicarles un poco respecto a esta diferencia en cuanto a los puntos que estamos escuchando, que es debate, que cuando están dos partes, cómo se conforma cuando llega ya una persona que fue pues ahora sí que denunciada ante el Ministerio Público y que la judicializan, es decir, que la llevan ante un juez de control para que el juez determine si es culpable o no. ¿Cómo se lleva a cabo esta audiencia? Es decir, sabemos que vas a denunciar ante el Ministerio Público. El Ministerio Público, como ente como tal, hace la investigación, realiza una carpeta de investigación, la arma, ¿no? para todo el público, y una vez que encuentra elementos en los cuales determina que puede ser culpable, los lleva ante un juez de control, en este caso el papel que tú representas en el juzgado, y van a decirle, pues venimos a formular imputación para que, pues bueno, él sea vinculado a proceso. Una vez que ya está ahí, que encuentra elementos los cuales significan que realmente llevó a cabo el delito, entonces ahí es donde el Ministerio Público pide ahora sí, o sea, señoría, queremos que el imputado, ahora sí vinculado, bueno, se quede en prisión preventiva. Decías en un momento, justificada y oficiosa. Las cuestiones de oficiosa, cuando de repente la gente se enoja porque dice, es que son injustos los jueces, no hay justicia, porque a pesar de que dicen que cometió el delito, que hay videos, que alguna situación comprueba ese delito, sin embargo, no lo dejó en la cárcel. A eso le llamamos nosotros una medida cautelar. ¿Entendemos? Claro. ¿En cuáles casos la medida cautelar que no amerita prisión preventiva, ¿sí? ¿Qué delitos pueden ser para que la gente entienda que nos pudiera apoyar cualquiera de los dos? ¿Cuáles delitos entendemos que no se va a quedar en la cárcel si es que no justifica el Ministerio Público? Y cuáles sí, definitivamente lo que tú dices, ¿sabes qué? Por el delito de homicidio doloso, definitivamente se va a quedar en la cárcel. ¿Cuáles son, por ejemplo, para que vayamos entendiendo con la ciudadanía en general? Bien, maestro, mira, de lo que estás exponiendo hay una vertiente que sí quisiera que se tomara nota de ello. La gente que no es abogada comúnmente confunden al órgano de procuración de justicia con el órgano impartidor de justicia. Es decir, el órgano procurador de justicia es el Ministerio Público, lo que hoy conocemos como fiscalías, sí, que tienen a sus agentes del Ministerio Público. Por otro lado está el órgano impartidor de justicia, que es el Poder Judicial y que se hace a través de jueces, magistrados a nivel local. Bueno, sobre estas cuestiones es importante lo que tú acabas de mencionar y que lo que tocó el maestro Pedro. Primero, todas las personas, absolutamente todas, que estén involucradas en un proceso penal como imputado, es decir, como aquella persona que está siendo investigada por la probabilidad de haber cometido un hecho que la ley señale como delito y que pudiera ser partícipe o responsable. Entonces, recalcar, cuando estamos hablando de imputado, para la gente en sí general, claro, todavía no es culpable. No, okay, es una persona a quien se le va a investigar inicialmente. Y todas las personas gozan, como lo dijo bien el maestro Pedro, del principio de presunción de inocencia. ¿Qué significa? De manera muy general y en términos muy simples y llanos, que tú eres una persona que eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Eso significa que debes de tener un trato como una persona inocente dentro de un proceso penal, en términos generales. Entonces, ¿cuáles son los delitos en los que en automático no se debe de imponer una prisión preventiva oficiosa? Pues existen varios. A nivel local, a manera de ejemplo, despojo, violencia familiar, lesiones, homicidio culposo cuando son por tránsito de vehículos y otro tipo de delitos que existen en nuestro Código Sustantivo Penal. Pero también hay delitos en los cuales, por eso me interesaba hacer la diferencia, en donde inicialmente, cuando iniciamos el sistema penal acusatorio en nuestro estado de Guerrero, que fue a partir del 2014 a la fecha, así se hacía la interpretación de la prisión preventiva oficiosa. Posterior a ello, y aquí viene el punto de controversia, se efectuaron demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte
de algunos asuntos muy en particular, y hay 2 sentencias relevantes que condenan al Estado mexicano. Y la Corte Interamericana mencionó en el caso Zompaxtle Tepile versus México y García Rodríguez versus México, en donde determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa establecida en nuestra norma constitucional y como consecuencia en la norma procesal nacional, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, es inconvencional. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que aclararle a todos aquellos que no son abogados que en nuestro Estado mexicano celebra tratados internacionales, se generan una convención americana, se adhieren, y cuando forman parte de este tipo de organismos, el Estado mexicano se compromete a respetar y hacer valer y aplicar las normas de carácter convencional a nivel de derechos humanos, como es la Corte Interamericana, que es quien interpreta esa ley y obviamente emite resoluciones. Y en esos 2 asuntos en particular ya determinaron que esa prisión preventiva oficiosa que está en nuestra norma constitucional es inconvencional, es decir, que atenta o va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. De ahí que se ha generado mucha controversia la reforma que se hizo el día 1 de enero de este año, en donde se hizo un agregado a esa reforma en el párrafo 2 del artículo 19, en donde prohíbe a los jueces de control del fuero federal y del fuero común realizar alguna interpretación que pudiera inaplicar la Constitución. O sea, te está amarrando. Te está diciendo. Por decirlo en manera coloquial, sí. O sea, no, sin embargo, aquí se no interpretes. Dilo. De manera literal, así lo dice la reforma. Pero aquí viene la cuestión. El juez de control hace un análisis y una ponderación de derechos humanos. Es decir, también el artículo 1 constitucional, ojo, hay que observarlo, establece que la Constitución y los tratados internacionales de los cuales forma parte el Estado mexicano tienen el mismo nivel, lo que implica que la Constitución y esos tratados internacionales tienen el mismo peso jurídico. Claro, ya con la reforma se deja un poco de lado esta segunda vertiente, pero no deja de ser una situación que a través de las resoluciones de la Corte Interamericana el Estado mexicano sigue incumpliendo con lo que se ordenó en dichas sentencias. Muy bien, maestro. Hemos dicho que la prisión preventiva oficiosa es violatoria del principio de presunción de inocencia y que es incluso inconvencional, pero en gran medida los abogados tenemos responsabilidad en estos grandes temas, porque no pasaron por el análisis de los conocedores y quienes operan el sistema de justicia. Mira, en Morelos lo que estamos haciendo es unificarnos las diferentes asociaciones de profesionales del derecho para que le podamos exigir al Congreso del Estado, en este caso en el Estado de Morelos, y podamos incidir o que nos incluyan en la mesa en donde se va a analizar la implementación de la reforma judicial en el Estado de Morelos. Y por el otro lado, también que nos incluya en la mesa en donde se va a implementar la oralidad en materia mercantil y familiar. Entonces, debemos como abogados ser muy activos y estar involucrados en estos grandes temas que le atañen al justiciable. Entonces, creo yo que es el camino, porque en Morelos se llegó al absurdo de no querer involucrar a los abogados en la implementación de estos 2 grandes temas. Entonces, hoy nos unificamos los abogados, hicimos las solicitudes al Congreso del Estado, respectivamente a la mesa directiva, para que nos incluya en la mesa en donde se están debatiendo los grandes temas jurídicos.